113. Véase en el cuerpo del derecho la ley de León que revoca la de Basilio, su padre. La ley de Basilio está en la de Hermenódulo con el nombre de León, libro 3, t. 7. Y es una buena suerte que los hombres hayan llegado a una situación en la que, si sus pasiones les inspiran el pensamiento de ser malos, su interés está en no serlo. Capítulo 21. Descubrimiento de dos nuevos mundos, estado de la Europa con tal motivo. La brújula abrió el universo, digámoslo así. Por ella se conocieron África y Asia, de las cuales no se conocían más que algunas costas, y América, desconocida totalmente. Los portugueses, navegando por el Océano Atlántico, descubrieron la punta más meridional de África y vieron un vasto mar que los llevó a las Indias Orientales. Sus peligros en aquella empresa y el descubrimiento de Mozambique, Melinda y Calicut, fueron cantados por Camões, cuyo poema tiene algo del encanto de la Odisea y de la magnificencia de la Eneida. Los venecianos habían hecho hasta entonces el comercio de la India por los países turcos, prosiguiéndolo entre humillaciones e insultos. Con el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza y los que luego se hicieron, dejó de ser Italia el centro del comercio, quedándose en un rincón del mundo. Hasta el comercio de Levante depende hoy del que tiene las grandes naciones con las dos Indias, de manera que el Italia es accesorio. Los portugueses traficaron en las Indias Orientales como conquistadores. Las leyes opresivas que los holandeses imponen actualmente a los príncipes indios en materia comercial, las habían establecido antes de los descubridores portugueses. 114. La fortuna de la Casa de Austria fue maravillosa. Carlos V heredó las coronas de Castilla, Aragón y Borgoña. Fue emperador de Alemania. Y como si todo esto fuera poco, se ensanchó el universo para que le obedeciera un nuevo mundo. Cristóbal Colón descubrió América. Y aunque España no envió más fuerzas que las que hubiese podido enviar cualquier principillo de Europa, sometió dos grandes imperios y otros estados de extenso territorio. 114. Véase la relación de Francisco Picard, segunda parte, cap. 15. Mientras los españoles descubrían y conquistaban en Occidente, los portugueses continuaban en Oriente sus descubrimientos y conquistas. Avanzando unos y otros llegaron a encontrarse. Entonces recorrieron a Papa Alejandro VI, quien trazó la línea de demarcación que decidió aquel gran litigio. Por la célebre sentencia, España y Portugal eran señores del mundo, pero los demás estados europeos no los dejaron gozar en paz de aquel reparto. Los holandeses arrojaron a los portugueses de casi todas las Indias Orientales, y en las occidentales fundaron colonias otros pueblos además de los descubridores. Los españoles consideraron al principio las tierras descubiertas como objeto de conquista. Naciones más refinadas las juzgaron objeto de comercio y a este fin encaminaron sus planes. Algunas han tenido el acierto de desentenderse de todo lo que fuera dominación política, dando el imperio del comercio a compañías de negociantes que, sin perjuicio del Estado, sino todo lo contrario, han gobernado por el tráfico en los países nuevos creando en ellos una potencia accesoria. 115. Las colonias que se han ido formando en los países nuevos disfrutan de una especie de independencia de que hay pocos ejemplos en las colonias antiguas, los mismos las que dependen en cierta manera de un Estado que las establecidas por alguna compañía particular. El objeto de esas colonias es comerciar con ellas, en lugar de hacerlo con los indígenas de la comarca. Se ha establecido que únicamente la colonia pueda comerciar en las regiones vecinas y únicamente la metrópoli con la colonia. Exclusivismo bien justificado, puesto que se persigue es extender el comercio sin fundar un nuevo imperio ni crear una ciudad. Por eso es todavía ley fundamental de Europa que todo comercio con una colonia extranjera se tenga por mero monopolio, punible por las leyes del país. Y no se debe juzgar de esto por los ejemplos y leyes de los pueblos antiguos, que apenas son aplicables. 116. También es cosa admitida que el comercio establecido o pactado entre las metrópolis no lleva consigo la licencia de extender el tráfico a las colonias, donde se ha de entender que continúa prohibido. La desventaja para las colonias de perder la libertad de comercio, queda compensada con la protección de la metrópoli, obligada a defenderla con las armas y a mantenerla con sus leyes. 117. 115. Por ejemplo, la Compañía de las Indias. 116. Exceptuando a los cartagineses, como lo prueba el tratado que terminó la Primera Guerra Púnica.
117. En el lenguaje de los antiguos, metrópoli es el estado fundador de la colonia. De aquí se sigue una tercer ley de Europa, que al prohibirse el comercio extranjero en la colonia, queda igualmente prohibida la navegación en los mares circundantes, salvo en los casos previstos en tratados y conciertos. Las naciones, que son con relación al universo lo que las personas respecto del Estado, se gobiernan como las personas por el derecho natural y las leyes que ellas han establecido. Un pueblo puede cederle el mar a otro, así como la tierra. Los cartagineses exigieron de los romanos que no navegaran más allá de ciertos límites, 118, como los griegos habían exigido del soberano de Persia que no se acercara nunca a las costas a una distancia menor que la carrera de un caballo. 119. La gran distancia a que están nuestras colonias no es un obstáculo para su seguridad. Porque si la metrópoli está lejos para defenderlas, no están menos distantes las naciones rivales para conquistarlas. Además, ese mismo alejamiento de nuestras colonias hace que los que van a establecerse no puedan acostumbrarse a la manera de vivir en un clima tan diferente, por lo cual han de llevar de su propio país las cosas necesarias para su comodidad. Los cartagineses, para tener más sumisos a los sardos y a los corsos, les prohibieron so pena de la sembrar y plantar lo que ellos producían y les mandaban los víveres de África. 120. Nosotros hemos llegado a lo mismo, sin dictar leyes tan duras. Nuestras colonias de las Islas Antillas son admirables. Tienen artículos que en Francia no tenemos ni podemos tener, y al mismo tiempo carecen de las cosas en que comerciamos. El descubrimiento de América se dejó sentir en Europa, Asia y África. América suministró a Europa la materia de su comercio con la gran parte de Asia que llamamos Indias Orientales. La plata, ese metal tan útil para el tráfico, fue objeto del mayor comercio del mundo. Lo que antes era un signo fue una mercancía. La navegación de África se hizo necesaria, porque de sus costas se sacaban hombres para el trabajo de las mismas y de los campos de América. Europa ha alcanzado tan alto grado de poder, que no hay nada en la historia con que compararlo si se considera la inmensidad de los gastos, la magnitud de los empeños, el número de tropas y la continuidad de su sostenimiento, aunque sean completamente inútiles y se tengan por pura ostentación. 118. Polibio, libro 3, 119. El rey de Persia, es un tratado, se obligó a no navegar más allá de las rocas esinianas y de las islas quelidonias. Plutarco, Vida de Simón, 120. Aristóteles, de las cosas maravillosas. Titolivio, libro 12, segunda década. El P. Duhalde, 121, ha dicho que el comercio interior de China es más grande que desde toda Europa. Así sería si nuestro comercio exterior no aumentara el interior. Europa hace el comercio y la navegación de las otras partes del mundo, como Francia, Inglaterra y Holanda hacen casi toda la navegación y casi todo el comercio de Europa. Capítulo 22. De las riquezas que España sacó de América, 122. Si Europa ha obtenido tantas ventajas del comercio de América, parecería natural que a España le hubieran tocado los mayores beneficios. Ella sacó del Nuevo Mundo una cantidad tan prodigiosa de oro y plata, que no cabe compararla con toda la que antes se había poseído. Pero, lo que no podía ni sospecharse, todas las empresas de España las malogró la pobreza. Felipe II, sucesor de Carlos V, se vio precisado a hacer la célebre bancarrota que no ignora nadie. No hubo príncipe que tuviera tantos sinsabores, no hubo ninguno que sufriera como él las murmuraciones incesantes, las insolencias continuas, la crónica insubordinación de sus tropas siempre mal pagadas. Entonces comenzó la decadencia, que parece irremediable, de la monarquía española, causada por un vicio interior y físico en la naturaleza de aquellas riquezas, vicio que las hacía vanas y que ha aumentado de día en día. El oro y la plata son una riqueza de ficción, un signo duradero y por su naturaleza poco destructible. Cuanto más se multiplique valen menos, porque representan menos cosas. Al hacer la conquista de México y del Perú, los españoles abandonaron las riquezas verdaderas por las de signo, que ellas mismas se deprecian. El oro y la plata eran muy raros en Europa. Dueña España de una cantidad inmensa de estos metales, concibió esperanzas que nunca había tenido.
Las riquezas encontradas en los países conquistados por los españoles, no estaban en proporción con las de sus minas. Los indios ocultaron una gran parte de ellas. Además, unos pueblos que solo se servían del oro y de la plata para la magnificencia de los templos de sus dioses y de los palacios de sus reyes, no buscaban esos metales con la misma avaricia que nosotros. Por último, no conocían el secreto de extraer los metales de todas las minas, sino solamente de aquellas en que la separación se hace por medio del fuego, puesto que ignoraban el empleo del mercurio y quizá del mercurio mismo. 121. Tomo 2. Página 170. 122. Este capítulo pertenece a una obra manuscrita del autor, inclusa casi toda en el presente libro aunque anterior a él en más de 20 años. Sin embargo, bien pronto en Europa se duplicó el dinero, lo cual se conoció en que todas las cosas valieron doble que antes. Los españoles reconocieron las minas, minaron las montañas, inventaron máquinas para romper y separar los minerales, y como no les importaba nada la vida de los indios, les obligaban a trabajar sin descanso. En Europa volvió a doblarse el dinero sin que España obtuviera el correspondiente beneficio, pues recibía cada año la misma cantidad de un metal que era cada año la mitad menos precioso. En doble tiempo, el dinero se dobló otra vez, el provecho disminuyó en otra mitad. Y aún más de la mitad, véase cómo. Para sacar el oro de las minas, darle las preparaciones necesarias y transportarlo a Europa, era preciso gastar algo. Supongamos que este gasto fuera como 1 es a 64, cuando el dinero se duplicó una vez y, por consecuencia, valió la mitad menos, el gasto fue como 2 es a 64. Así las flotas que traían a España la misma cantidad de oro, cada vez importaban una cosa que costaba la mitad más y valía la mitad menos. Si seguimos doblando, encontraremos la progresión que explica la inutilidad de las riquezas de España. Hace 200 años, aproximadamente, que se explotan las minas de las Indias. Supongamos que la cantidad de dinero que hoy existe en el mundo comercial está en la proporción de 32 a 1 con que había antes de descubrirse América, es decir, que se haya duplicado 5 veces. De aquí a otros 200 años, la proporción será de 64 a 1, es decir, se habrá doblado otra vez. Ahora bien, el presente, 50 de mineral de oro, 123, dan 4, 5 o 6 onzas de este metal. Si no dan más que 2, el minero no saca más que los gastos. Dentro de 200 años, aunque los mismos 50 quintales rindan 4 onzas, el minero no hará más que cubrir gastos. Será, pues, bien poco beneficio el que se obtenga sacando oro. Puede aplicarse a la plata el mismo razonamiento, sin más diferencia que la de ser laboreo de las minas de plata un poco más ventajoso que el de las minas de oro. Si se descubren minas tan abundantes que dejen más beneficio, cuanto más abundantes sean tanto más pronto acabará el beneficio. 123. Viajes de Fraser. Los portugueses han hallado tanto oro en Brasil, 124, que, forzosamente, la ganancia de los españoles decretará muy pronto considerablemente. Y lo mismo la de los portugueses. Muchas veces he oído deplorar la torpeza del consejo de Francisco I, que rechazó a Cristóbal Colón cuando éste le propuso el descubrimiento de América. 125, tal vez acertara. Quizá evitó con su ceguedad o su torpeza que le sucediera a Francia lo que le sucede a España. Le está ocurriendo a España lo que a aquel rey insensato que pidió que todo lo que él tocara se convirtiese en oro, y luego tuvo que suplicar a los dioses que pusieran término a su miseria. Las compañías y los bancos fundados en aquel tiempo en diferentes naciones acabaron de envilecer el oro y la plata en su calidad de signos, porque multiplicaron tanto los signos de cambio con nuevas ficciones, que el oro y la plata no fueron los únicos, de aquí su depreciación. Así el crédito público llegó a ser para aquellas compañías y a aquellos bancos la verdadera mina, con lo que disminuyó el provecho que sacaba España de la del Nuevo Mundo. Es verdad que los holandeses, por el gran comercio que hacían en las Indias Orientales, algo elevaron el precio de la mercancía española, porque teniendo que llevar dinero para trocarlo por los productos del país, descargaron a los españoles, en Europa, de una parte de los metales que tenían de sobra. Y aquel comercio, que parece no interesar a España sino indirectamente, le es tan útil a las naciones que lo hacen.
Lo que acabamos de decir no permite juzgar de las ordenanzas del gobierno español, que prohíben gastar el oro y la plata en dorados y otras superfluidades. Sería una ordenanza semejante a la que publicaran los estados de Holanda prohibiendo el consumo de la canela. 126. 124. Según el inglés Anson, Europa recibe anualmente del Brasil 2 millones de libras esterlinas de oro, el cual se encuentra al pie de las montañas o en el lecho de los ríos. Cuando escribió el opúsculo que he mencionado en la primera nota de este capítulo, distaba mucho de ser tan importante la exportación del Brasil. 125. Cuando Cristóbal Colón presentó a Francia sus proposiciones, Francisco I no había nacido. Por otra parte, Montesquieu se une aquí a la turba de censores que comparan los reyes de España, dueños de las minas de México y el Perú, al rey Midas que se murió de hambre cuando nadaba en oro. Yo no creo que Felipe II fuera digno de lástima por haber tenido oro bastante para comprar toda Europa, gracias al viaje de Colón. Voltaire, nada de particular que Montesquieu incurriera en algún error cronológico o geográfico. Más extraño es que se apoye con frecuencia en ejemplos de naciones poco civilizadas o poco conocidas. La HARPE 126. Los españoles apenas tenían manufacturas, viéndose obligadas a comprarlas en el extranjero. Los holandeses, al contrario, eran los únicos poseedores de la canela, de modo que, lo que era muy razonable en España, en Holanda hubiera sido absurdo. Voltaire. Mi razonamiento no se refiere a todas las minas, las de Hungría y Alemania, que producen, poco más de los gastos, son utilísimas. No están en lejanas tierras, dan ocupación a muchos millares de hombres y son realmente una manufactura del país. Las minas de Alemania y de Hungría dan valor al cultivo de la tierra, las de México y las del Perú al contrario, lo destruyen. Las Indias y España son dos potencias que gobierna un mismo soberano, pero las Indias son lo principal y España lo accesorio. En vano pretenderá la política subordinar lo principal a lo secundario. No es España la que atrae a las Indias, sino que son las Indias las que atraen a España. Cerca de 50 millones de mercaderías van a las Indias cada año, de ellas no proporciona España más que 2,5 millones, de suerte que las Indias hacen un comercio de 50 millones, cuando no pasa de 2,5 el que hace España. Es mala especie de riqueza la que proviene de un tribuno accidental, que no depende ni de la industria de la nación, ni del número de sus habitantes, ni del cultivo de su suelo. El rey de España, que por su aduana de Cádiz recibe crecidas sumas, es en este concepto como un particular muy rico en un estado muy pobre. Todos sus ingresos pasan de sus manos a las de los extranjeros, sin que a sus súbditos les toque casi nada. Semejante comercio no depende de la buena o mala fortuna de su reino. Si algunas provincias de Castilla le dieran tantos rendimientos como la aduana de Cádiz, su poder sería mucho mayor. Sus riquezas provendrían de las del país. Aquellas provincias darían ejemplo a las demás y todas juntas estarían en condiciones de sostener las cargas públicas. En lugar de un gran tesoro se tendría un gran pueblo. Capítulo 23. Problema. No soy yo quien ha de pronunciarse en la cuestión de si España, no pudiendo hacer por sí misma el comercio de las Indias, haría mejor en declararlo libre para que lo hicieran todas las naciones. Solo diré que le conviene ponerles menos obstáculos hasta donde su política se lo permita. Cuando están caras las mercaderías que los extranjeros llevan a las Indias, en las Indias dan muchas de las suyas, que son el oro y la plata, por pocas extranjeras, y lo contrario sucede cuando éstas están a un precio vil. Sería útil, quizá, que las naciones extranjeras se perjudicasen unas a otras para que siempre estuviesen baratas las mercaderías que venden en las Indias. Creo que estos principios debieran examinarse, aunque sin aislarlos de otras consideraciones, como la seguridad de las Indias, las conveniencias de una aduana única, los peligros de un cambio repentino y los riesgos que se prevén, ciertamente menos graves que los imprevistos. Libro 22. De las leyes con relación al uso de la moneda. Capítulo 1. Razón del uso de la moneda. Los pueblos que tienen pocos artículos en que comerciar como los salvajes, y los más civilizados que solo tienen 2 o 3 artículos, comercian cambiando los unos por los otros. Así las caravanas de moros que van a Tombuctú, situada en el centro de África, para dar sal a cambio de oro, no necesitaban moneda.
El moro de la caravana pone su sal en un montón, el negro de Tombuctú pone su oro en polvo igualmente amontonado. Si no hay bastante oro, añade el negro un poco más o el otro quita sal hasta que ambas partes se conforman. Pero un pueblo cuyo tráfico abraza diversas mercancías necesita la moneda. El metal es fácil de transportar y evita muchos gastos, que no podrían evitarse procediendo siempre por permuta. Cuando se comercia en variedad de artículos, suele suceder que una de las naciones quiera muchos de la otra y ésta pocos de aquella, aunque las dos estén en caso contrario respecto de otra nación, y no hay más remedio que usar de la moneda para saldar las diferencias entre lo dado y los recibido. Capítulo 2. De la naturaleza de la moneda. La moneda es un signo representativo de todos los valores. Sirve para el pago de toda mercadería, y es generalmente de metal para que no se gaste con el uso. 1. El metal más conveniente es el más precioso por ser más cómodo y barato su transporte. Los metales son muy a propósito para medida común, porque es fácil reducirlos a la misma ley. Cada estado acuña su moneda y la garantiza con su sello, el cual responde de su ley y de su precio, y le da siempre la misma forma para que se reconozca a simple vista. 1. La sal, que sirve de moneda en Abisinia, tiene el defecto de que se consume. Los atenienses, como no conocían el uso de los metales, se valían de bueyes, y los romanos se valían de ovejas. Pero una oveja no es igual a otra ni un buey es idéntico a otro buey, como una pieza de metal puede ser igual a otra pieza de metal. 2. Así como el dinero es el signo del valor de las mercaderías, el papel es el signo del valor del dinero, y cuando es bueno lo representa con tanta exactitud, que no hay diferencia entre uno y otro en cuanto a los efectos. Lo mismo que el dinero es signo de cada cosa y la representa, cada cosa es el signo, la equivalencia del dinero y su representación. Es próspero un estado cuando el dinero representa bien todas las cosas y todas las cosas representan bien el dinero, es decir, cuando puede adquirirse este o aquellas en los límites del valor efectivo o relativo. Esto no sucede nunca más que en los gobiernos moderado, aunque no siempre. Así, por ejemplo, si las leyes favorecen al mal deudor, las cosas pertenecientes a esta no representan dinero ni son signo de él. En cuanto a los gobiernos despóticos, sería bien raro que en ellos tuvieran las cosas el carácter de signos. La tiranía engendra la desconfianza, y esta hace que todo el mundo esconda su dinero. 3. Las cosas, por lo tanto, no representan la moneda. Algunas veces los legisladores han sido tan hábiles, que con arte exquisito han hecho que las cosas no solo representan dinero, sino que fueran dinero como la moneda misma. César, 4, dictador, permitió que los deudores pagaran en tierra a sus acreedores, dando a las tierras el precio que tenían antes de la guerra civil. Y Tiberio, 5, dispuso que quien tuviera necesidad de dinero lo tomase del tesoro público, garantizando el doble en fincas. En tiempo de César, pues, las tierras eran monedas con que se pagaban todas las deudas. En tiempo de Tiberio, 10.000 sestercios en fincas llegaron a ser una moneda común equivalente a 5.000 sestercios en dinero. La Carta Magna de Inglaterra prohíbe embargar las tierras o rentas de un deudor cuando sus bienes muebles o de uso personal son suficientes para el pago y ofrece pagar con ellos. Así, todos los bienes de un inglés representan dinero. 2. Heródoto, Inclio, dice que los lidios inventaron el arte de acuñar moneda. Los griegos los imitaron, estampando en sus monedas el buey que usaban antes. He visto una de estas monedas en el gabinete del conde de Pembroke. 3. En Argel, por una antigua costumbre, cada padre de familia tiene un tesoro enterrado. Historia del reino de Argel, por Laugier de Tacis. 4. Véase el libro 3 de la Guerra Civil. 5. Véase el libro 6 de los Anales de Tácito. Las leyes de los germanos. 6. Apreciaban en dinero las satisfacciones de los daños y las penas de los delitos. Pero como tenían poco dinero, buscaban la equivalencia en frutos o en ganado. Esto se fija en la ley de los sajones con ciertas diferencias, en proporción a la abundancia de cada pueblo y a su comodidad. Empieza la ley por declarar el valor de un sueldo en ganado. El sueldo de 2 tremis equivalía a un buey de 12 meses o a una oveja con su cría, y el de 3 tremis a un buey de 16 meses. 7. En los pueblos germánicos, la moneda se convertía en ganado.
frutos o mercaderías, y estas cosas en moneda. Capítulo 3. De las monedas imaginarias. Hay monedas reales y monedas ideales. Casi todos los pueblos civilizados se sirven de estas últimas. En todos hubo monedas reales, que son discos o piezas de metal de cierta forma, de cierta ley, de peso determinado. Pero la mala fe o la necesidad le fue quitando metal a cada moneda, sin cambiarle el nombre. Por ejemplo, de una pieza del peso de una libra de plata, se quita la mitad de la plata y sigue llamándose una libra. La pieza que era la 20ª parte de la libra y se llamaba un sueldo, continúa llamándose un sueldo aunque ya no sea la 20ª parte de la libra. En tal caso, la libra es una libra ideal y el sueldo un sueldo ideal. Lo propio ocurre con las demás subdivisiones y puede llegarse hasta el extremo de llamar libra a una porción minúscula de ella, con lo cual sería aún más ideal. Puede suceder que ya no se acuñen ni se encuentren piezas de una libra ni de la 20ª parte de una libra, aunque se siga contando por libras y por sueldos, y entonces la libra y el sueldo son monedas imaginarias, es decir, completamente ideales. Y se dará a cada moneda la denominación de tantas o cuantas libras, de tantos o cuantos sueldos, pudiendo hacerse continuas variaciones, porque es tan fácil darle otro nombre a una cosa como difícil es cambiar la cosa misma. Para que desaparezca la causa de los abusos, sería una buena ley, en todos los países donde se quiera que florezca el tráfico, la que obligue a no emplear más que monedas reales y prohíba toda operación que las trueque en ideales. Lo que es más exento debe estar de cualquier alteración, es la medida común de todo lo que pueda ser materia de comercio. La contratación es incierta por sí misma, sería grave mal añadir una nueva incertidumbre a la que se funda en la naturaleza de la cosa. 6. Tácito, De Moribus Germanorum, caps. 12 y 21. 7. Ley de los sajones, cap. 18. Capítulo IV. De la cantidad del oro y de la plata. Cuando las naciones organizadas imperan en el mundo, el oro y la plata aumentan cada día, bien por extraerlos de su sueldo o por buscarlos fuera del país. Y lo contrario acontece cuando es mayor el influjo de los pueblos bárbaros. Sabido es cómo escasearon estos metales cuando invadieron todos los países los godos y los vándalos por un lado, por otro lado los tártaros y los sarracenos. Capítulo V. Continuacion de la misma materia. La plata de América transportada a Europa, y desde Europa al Oriente, ha favorecido mucho la navegación y el comercio de las naciones europeas. Es una mercancía más que Europa recibe del Nuevo Mundo y cambia después en las Indias Orientales. Esto es favorable, considerando la plata como una mercancía, pero no lo es si la miramos en su calidad de signo, lo cual se funda en su rareza. Antes de la Primera Guerra Púnica, la proporción del cobre con la plata era de 960 a 1. Hoy es de 73 y 2/3 a 1, aproximadamente. 8. Si no se hubiera alterado la primera proporción, la plata cumpliría mejor su función de signo. Capítulo B. Porque al descubrirse América disminuyó en la mitad el tipo del interés. Dice el Inca Garcilaso, 9, que en España, después de conquistadas las Indias, las rentas bajaron del 10 al 5%. Era natural que sucediera así, por haberse traído a Europa de una vez gran cantidad de plata. De pronto hubo muchas menos personas que tuvieran necesidad de dinero. Disminuyó el precio de la plata y aumentó el de todos los demás objetos. Se rompió la proporción y quedaron extinguidas todas las antiguas deudas. Puede recordarse lo ocurrido en tiempo del sistema 10, cuando todas las cosas tenían un gran valor, excepto el dinero. Conquistadas las Indias, los que tenían dinero se vieron en el caso de reducir el precio o la renta de su mercancía, es decir, el interés. 8. Suponiendo la plata a 49 libras el marco y el cobre a 20 sueldos la libra. 9. Historia de las guerras civiles de los españoles en América. Desde entonces no han recobrado los préstamos su antigua tasa, porque todos los años han aumentado en Europa la cantidad de dinero. Por otra parte, dando un interés muy módico los fondos públicos de algunos estados, por la mayor riqueza debida a la extensión del comercio, ha sido necesario tomar por tipo ese interés en los contratos de los particulares.
Por último, como el cambio ha dado tanta facilidad para el transporte del dinero, este no puede escasear en ningún punto sin que al momento acuda de los lugares donde lo hay de sobra. Capítulo 7. De cómo se fija el precio de las cosas al variar de signo las riquezas. El precio de los productos o mercaderías no es invariable. Pero, ¿cómo se determina en cada caso el precio de cada cosa? Lo mismo que se compara la masa de oro y plata que hay en el mundo con la totalidad de productos existentes, puede compararse proporcionalmente cada producto con una porción de aquella masa. La relación que haya entre los totales ha de ser la misma que entre partes de uno y otro. Supongamos que no haya en el mundo más que una sola mercancía, o que se compre solamente una, y que se la divida como el dinero. Es evidente que cada parte de la mercancía corresponderá a una parte de la masa de dinero. La mitad de la una a la mitad de la otra. La décima, la centésima, la milésima parte de la primera, a la décima, centésima o milésima de la segunda. Pero como no está a la vez en el comercio todo lo que constituye la propiedad entre los hombres ni tampoco los metales o monedas que son su signo, los precios se fijarán en razón compuesta del total de las cosas con el total de los signos y del total de las cosas que están en el comercio con el total de los signos que también están en el comercio. Más si se tiene en cuenta que las cosas y los signos que hoy no están en el comercio pueden estarlo mañana. La fijación del precio de las cosas depende siempre de la relación entre la suma de las cosas y el total de los signos. 10. Al proyecto de lo se le dio en Francia este nombre. Por esta razón el príncipe o magistrado no puede tasar el precio de las cosas, como no podría mandar que la relación de 1 a 10 sea igual a la de 1 a 20. Ordenó Juliano que se rebajara en Antioquía el precio de los víveres y causó un hambre espantosa. 11. Capítulo 8. CONTINUACIONDELMISMO tema. Los negros de la costa de África, sin tener moneda, tienen un signo de los valores. Es un signo puramente ideal, fundado en la estimación que les inspira cada objeto, según la necesidad que tienen de él. Una mercadería cualquiera vale 3 macutas, otras 6, la otra 10, que es como si dijeran simplemente que valen 3, 6, 10. Se determina el precio por la comparación de unas mercaderías con otras. No existe, pues, moneda particular, sino que cada porción de mercadería es moneda de la otra. Si adoptáramos esta manera de evaluar las cosas, juntándola a nuestra manera de evaluarlas, todos los productos o mercaderías del mundo, o todos los de un estado, valdrán cierto número de macutas, dividiendo todo el dinero de ese estado, considerando aisladamente, en un número de partes igual al de macutas, cada una de esas partes será el signo de una macuta. Suponiendo que se duplica la cantidad de dinero existente en un estado, será preciso el doble que antes para representar una macuta. Pero si al mismo tiempo que se dobla el dinero se dobla también la cantidad de macutas, no se alterará la proporción. Estimando que desde el descubrimiento de las Indias han aumentado en Europa el oro y la plata en la razón de 1 a 20, el precio de las cosas ha debido elevarse en la misma proporción. Pero si a la vez ha aumentado el número de las mercaderías en razón de 1 a 2, es indudable que el precio de las cosas o mercaderías habrá aumentado en la razón de 1 a 20 y disminuido por otra parte en la de 1 a 2, quedando por consiguiente en la de 1 a 10. La cantidad de productos y mercaderías crece con el movimiento comercial con el aumento de dinero que sucesivamente llega de nuevas tierras y por nuevos mares, a lo que debemos nuevos productos y nuevas mercaderías. 11. Sócrates, Historia de la Iglesia, libro 2. Capítulo IX. De la escasez relativa del oro y de la plata. Además de la abundancia y la escasez positivas del oro y de la plata, hay una abundancia y una escasez relativas de uno de estos metales con respecto al otro. La avaricia guarda el oro y la plata porque, siendo enemiga de gastar, prefiere estos signos que el tiempo no destruye, y más quiere el oro que la plata, porque abulta menos y se esconde mejor. Así desaparece del mercado la moneda de oro cuando la plata abunda, y vuelve a circular cuando la plata escasea. Regla general. Cuando falta la plata abunda el oro. Cuando falta el oro no escasea la plata.
Con esta regla se comprende la diferencia que hay entre la abundancia y la escasez relativas y la abundancia y la rareza efectivas, de lo que voy a tratar más detenidamente. Capítulo X. Del cambio. El fenómeno llamado cambio se funda en la abundancia y la escasez relativas de las monedas de diferentes países. El cambio es una fijación momentánea del valor de las monedas. El dinero es un metal que tiene su valor, como toda mercancía, pero tiene otro que proviene de ser signo de todas las mercancías. Es indudable que si no fuera más que una mercancía cualquiera, perdería mucho valor. El valor de la moneda puede fijarlo el príncipe en algunos casos, pero en otros no. El príncipe establece una proporción entre cierta cantidad de dinero como simple metal y la misma cantidad como moneda. Determina la que hay entre los diversos metales empleados para acuñar moneda. Le da a cada moneda el valor ideal de que hemos hablado antes. Al valor de la moneda, considerado en las citadas relaciones, lo llamaré valor positivo, porque puede ser fijado por una ley. Pero las monedas de cada estado tienen, además, un valor relativo, cuando se las compara con las de otros estados. Y este valor relativo lo determina el cambio. Depende en parte del valor positivo. Lo fija la estimación general de los negociantes, no el precepto del príncipe, ya que varía continuamente, según mil circunstancias. Para fijar el valor relativo, las diversas naciones habrán de amoldarse a la que tenga más dinero. Si ésta posee tanto por sí sola como todas juntas las demás, cada una de estas necesitará compararse con aquella midiéndose unas con otras como todas con la principal. En el estado actual del universo, Holanda es la nación principal. Examinemos el cambio respecto de ella. Hay en Holanda una moneda, el florín, que vale 20 sueldos o 40 mediosueldos. Para simplificar, supongamos que en Holanda no hay florines, sino solo mediosueldos. Ahora bien, el cambio con Holanda consiste en averiguar cuántos mediosueldos vale cada moneda de los demás países, y contrayéndonos a Francia, donde contamos por escudos de 3 libras, ¿a cuántos mediosueldos equivale un escudo? Si el cambio está a 54, el escudo de 3 libras valdrá 54 mediosueldos. Si está a 60, el escudo francés valdrá 60. Si en Francia hay escasez de dinero, el escudo se encarecerá. Si hay abundancia, valdrá menos. Esta escasez o esta abundancia, ¿de qué resulta la variabilidad del cambio? No son la escasez o la abundancia absoluta, sino las relativas. Por ejemplo, cuando Francia necesita poner más fondos en Holanda que Holanda en Francia, diremos que el dinero abunda en Francia y escasea en Holanda, y viceversa. Imaginemos que el cambio con Holanda esté a 54. Si Francia y Holanda fueran una ciudad, se haría lo que se hace cuando se cambia un escudo. El uno sacaría de su bolsa una pieza de 3 libras y el otro 54 mediosueldos. Pero como París está lejos de Ámsterdam, es menester que quien haya de darme por mi escudo 50 y 4 mediosueldos que él tiene en Holanda, me entregue sobre Holanda una letra de dicha cantidad. No se trata pues de 54 mediosueldos, sino de una letra por valor de 54 mediosueldos. Así, para apreciar la escasez o abundancia de dinero, es necesario saber si hay más letras de 54 mediosueldos destinadas a Francia que escudos destinados a Holanda. 12. Si el comercio de Holanda ofrece muchas letras y el de Francia pocos escudos, quiere decir que el dinero escasea en Francia y abunda en Holanda. En tal caso es menester que el cambio suba y que me den por mi escudo más de 54 mediosueldos. Se ve por lo dicho que las diversas operaciones del cambio forman una cuenta de ingresos y egresos que siempre ha de saldarse. Un Estado que debe no salda su deuda con los otros por el cambio, como un particular no paga a su acreedor cambiando dinero. 12. Hay mucho dinero en una plaza cuando es más abundante el dinero que el papel. Hay poco si ocurre lo contrario. Supongamos que no hay más que 3 estados en el mundo: Francia, España y Holanda. Que varios particulares de España deben a Francia el valor de 100.000 marcos de plata. Que varios particulares de Francia deben a España 110.000 marcos y que, por cualquiera circunstancia, cada particular de España y de Francia quisiera retirar de pronto su dinero. ¿Qué harían las operaciones del cambio? Descargarían recíprocamente a ambas naciones de la suma de 100.000 marcos, pero Francia continuaría debiendo a España 10.000, y tendrían los
españoles esa cantidad en letras sobre Francia, en tanto que los franceses no tendrían ninguna sobre España. Si Holanda estuviera en el caso contrario respecto a Francia, esto es, debiéndole 10.000 marcos, Francia podría pagar a España de dos maneras, o enviando a España 10.000 marcos en especie, o dándoles a sus acreedores de España letras de cambio contra sus deudores holandeses. De esto resulta que, cuando un Estado tiene que enviar dinero a otro país, es indiferente mandar metálico o tomar letras de cambio. Cuál sea más ventajoso de los dos sistemas es cosa que depende de las circunstancias. Si en Holanda se aceptan por qué valen en Francia, según su ley y su peso, las monedas que se envían, se dice que el cambio está a la par. En el momento actual, 13, la par es, aproximadamente, de 54 mediosueldos. Cuando el cambio está por encima de estas cifras se dice que está alto. Si es inferior, se dice que está bajo. Para saber, en una situación dada del cambio, si el Estado gana o pierde, hay que considerarlo como deudor, como acreedor, como vendedor y como comprador. Se comprende que pierda como deudor y gane como acreedor, que pierda como comprador y gane como vendedor si el cambio está bajo. Si Holanda debe cierto número de escudos, ganará. Si se le deben, perderá. Si compra, gana. Si vende, pierde. Conviene insistir en esto. Cuando el cambio está más bajo que la par, como, por ejemplo, si está a 50 en lugar de estar a 54, debería acontecer que Francia, remitiendo a Holanda 54.000 escudos, no comprara mercaderías sino por 50.000. Y Holanda, enviando a Francia mercaderías por su valor de 50.000 escudos, compraría por su valor de 54.000. Esto originaría a Francia más de un séptimo de pérdida, de suerte que habría de mandarse a Holanda, en metálico o en mercaderías, una séptima parte más que si el cambio estuviese a la par, y aumentando el mal incesantemente, porque la existencia de semejante deuda haría cada vez más desfavorable del cambio, Francia no tardaría en arruinarse. Esto, digo, es lo que debiera suceder. Si no sucede, es a causa del principio que he sentado en otra parte, 14, según el cual los estados tienden siempre a lograr el equilibrio y la 13.1744. 14. En el libro 20, cap. 23. Liberación. Así es que no toman a préstamo sino en proporción de lo que pueden pagar ni compran sino a medida que venden. Gracias a esto, la baja del cambio no produce todos los inconvenientes que podrían temerse. Cuando el cambio está más bajo que la par, un negociante puede remitir sus fondos al extranjero sin merma de su caudal, pues al pedirlos de nuevo gana lo que había perdido, pero un príncipe que envía metálico al extranjero no lo recobra. Nunca. Si los comerciantes hacen muchos negocios en un país, el cambio sube infaliblemente, lo cual procede de que se contraen numerosos compromisos, se compran bastantes mercaderías y hay que librar dinero a favor de los acreedores para pagarles. Si un príncipe acapara una gran suma de dinero, en el país estará escaso el metálico, pero puede estar abundante relativamente. Por ejemplo, cuando al mismo tiempo ocurre que el Estado tiene que pagar muchas mercaderías en países extranjeros, porque el cambio bajará aunque el dinero no abunde. El cambio entre las distintas plazas tiende a guardar siempre cierta proporción, lo cual depende de la naturaleza de la cosa misma. Si el cambio de Irlanda con Inglaterra está a menos de la par y el de Inglaterra con Holanda también está a menos de la par, el de Irlanda con Holanda aún será más desfavorable, es decir, estará en razón compuesta del de Irlanda con Inglaterra y del de Inglaterra con Holanda, porque un holandés, pudiendo traer sus fondos de Irlanda por Inglaterra, no querrá pagar más para traerlos directamente. Es lo que parece que debería suceder, pero no es precisamente lo que ocurre. Nunca faltan circunstancias que hacen variar las cosas, y la diferencia en el lucro según se libre sobre una plaza u otra, es lo que constituye el arte particular de los banqueros, del cual no trato aquí. Cuando un Estado aumenta el valor de su moneda, esto es, cuando llama 6 libras o 2 escudos a lo que antes llamaba 3 libras o un escudo, esta denominación nueva no cambia el valor real del escudo ni altera el cambio. 2 escudos nuevos no valen más ni menos que antes, y si así ocurre, no es por efecto de la fijación, sino por ser esta un hecho nuevo y repentino.
El cambio depende de los negocios entablados y no se normaliza hasta pasado algún tiempo. Si un Estado, en vez de aumentar el valor de su moneda, refunde la existente para hacer de una moneda fuerte otra más débil, resulta que mientras dura la operación hay dos clases de monedas, la fuerte, o sea la antigua, y la débil, que es la nueva. Y como la antigua está retirada de la circulación, pues ya no la admiten más que en la casa de moneda, las letras de cambio deben pagarse en especies nuevas, y por consiguiente parece que el cambio debe regirse por estas últimas. Si, por ejemplo, la falta de ley fuese de la mitad en Francia y el antiguo escudo valía 60 mediosueldos en Holanda, el nuevo no debería valer más que 30. Pero, por otra parte, parece que el cambio debería regirse por el valor de la especie antigua, puesto que el banquero que tiene metálico y toma letras está obligado a llevar las especies antiguas a la casa de moneda para cambiarlas por las nuevas, sobre las que pierde. El cambio, pues, fluctuará entre el valor de la especie antigua y el de la nueva. El valor de la antigua decae, por decirlo así, tanto porque circula ya la especie nueva como porque el banquero no puede ser exigente cuando necesita hacer salir de su caja la moneda vieja sin dejarla ociosa. Al mismo tiempo, el valor de la especie nueva sube, digámoslo así, porque el banquero puede adquirir con gran ventaja monedas de la especie antigua con la especie nueva, según vamos a ver. El cambio, pues, fluctuará, como digo, entre la especie antigua y la nueva. Los banqueros tienen interés en hacer salir del estado la especie antigua, porque obtienen la misma ganancia que les reportaría un cambio regido por ella, y además tienen un retorno por el cambio comprendido entre las dos especies, es decir, más bajo. Supongo que 3 libras de la especie antigua equivalgan por el cambio actual a 45 grosses de Holanda, o mediosueldos, y que llevando el mismo escudo a Holanda valga 60. Pero con una letra de 45 mediosueldos se tendrá en Francia un escudo de 3 libras, el cual, transportado a Holanda, aún dará 60 grosses. Toda la especie antigua saldrá, pues, del estado que hace la refundición, y la ganancia será para los banqueros. Para remediarlo habrá de hacerse una nueva operación. El Estado que hace la refundición de la moneda mandará, él mismo, una gran cantidad de las especies antiguas a la nación reguladora del cambio, y abriéndose allí un crédito, hará subir el cambio hasta el punto de tenerse tantos mediosueldos, aproximadamente, en cambio de un escudo de 3 libras, como lo conseguirán haciendo salir del país un escudo de 3 libras en la especie antigua. He dicho aproximadamente, porque cuando el lucro sea módico no se experimentará la tentación de hacer salir las especies a causa de los gastos del transporte y de los riesgos de la confiscación. Bueno será que aclaremos bien todo esto. El banquero de quien se sirva el Estado ofrece a Holanda sus letras y las da a 1, 2 o 3 mediosueldos más que el cambio actual ha hecho provisión de fondos en las plazas extranjeras, con remesas continuadas de las especies antiguas, y logra elevar el cambio hasta el punto que hemos dicho. Entretanto, a fuerza de dar sus letras se apodera de todas las especies nuevas, y así obliga a los demás banqueros a llevar sus especies antiguas a la reacuñación. Y como insensiblemente ha ido reuniendo todo el metálico, pone a los otros banqueros en la necesidad de darle sus letras a un cambio muy alto. El provecho que al fin obtiene le indemniza en gran parte de la pérdida que al principio tuvo. Se comprende que el Estado pase durante esta operación por una violenta crisis. El metálico llegará a estar muy escaso, primero, porque una parte del mismo se ha desacreditado. Segundo, porque otra parte hay que llevarla a países extranjeros. Tercero, porque todos lo guardarán, a fin de que no sea todo el provecho para el príncipe. No conviene que se haga la mudanza con demasiada lentitud. Hacerla con demasiada prontitud es igualmente peligroso. Los inconvenientes son tanto mayores cuanto más desmedida se presume que puede ser la ganancia. Ya hemos visto que cuando el cambio estaba más bajo que la especie, era ventajoso salir el dinero. Por la misma razón, cuando está más alto hay ventaja en traerlo otra vez. Sin embargo, hay un caso en que resulta provecho de exportar la especie, aunque el cambio esté a la par, cuando se la envía al extranjero para refundirla o
Reacuñarla. Al recibirla de nuevo se obtiene el provecho de la monetización, bien que se tomen letras para el extranjero o bien que se emplee en el país. Si ocurriese que en algún estado se formara una compañía que emitiera un número considerable de acciones, cuyo valor se hubiera hecho subir en pocos meses a serlo 20 o 25 veces mayor, y que ese mismo estado tuviera un banco, o lo estableciera entonces, cuyos billetes circularan como la moneda y que el valor de los mismos fuera prodigioso para responder del prodigioso valor de las acciones, que es el sistema de lo, resultaría, por la naturaleza misma de las cosas, que acciones y billetes se destruirían del mismo modo que se establecieron. No se habría podido hacer subir de pronto las acciones hasta un valor 20 o 25 veces mayor que el primitivo sin dar a mucha gente el medio de procurarse inmensas riquezas en papel. Cada uno trataría de asegurar su fortuna, y como el cambio abre la vía más fácil para desnaturalizarla o llevarla donde se quiera, todos enviarían una parte de sus valores al país que regula el cambio. La continua remesa de fondos al extranjero haría bajar el cambio. Supongamos que en tiempo el sistema era el cambio de 40 groses por escudo, según el peso y la ley de la moneda de plata. Cuando una gran cantidad de papel se convirtió en moneda, ya no se quiso dar por un escudo más de 39 groses o mediosueldos. Luego, 38. Después, 37, etc. A fuerza de bajar, se llegó a no dar más que 8, hasta que al fin no hubo cambio. Era el cambio lo que debía regular en Francia la proporción del dinero con el papel. Suponiendo que por la ley y el peso de la moneda el escudo de plata valiese 40 groses y que, efectuándose el cambio en papel, no valiese más que 8 groses el escudo de 3 libras, la diferencia era de 4/5 partes menos que el escudo en metálico. Capítulo C. De las operaciones que hicieron los romanos con las monedas. Cualesquiera que sean las medidas aplicadas autoritariamente en Francia a la moneda, más importantes fueron las de los romanos, y no en la época de la República ya corrompida, ni en la de la República decadente y anárquica, sino cuando se hallaba en la plenitud de su fuerza, tanto por su sabiduría como por su valor, después de haber vencido a las ciudades de Italia y disputado el imperio a los cartagineses. Me interesa ahondar un poco en esta materia, con el fin de que no se tome por ejemplo lo que no es tal. En la primera guerra púnica, 15, el as, que valía 12 onzas, no pesaba más que 2, y en la segunda guerra púnica no pesaba más que 1. Este cercenamiento responde a lo que hoy llamamos aumentos del valor de las monedas. Quitar de un escudo de 6 libras la mitad de la plata para hacer 2, o darle el valor de 12 libras, en la misma cosa. No quedan antecedentes de cómo los romanos efectuaron dicha operación durante la primera de las guerras púnicas, pero la manera de hacerla que adoptaron durante la segunda de aquellas guerras, descubre una gran sabiduría. La República no podía pagar sus deudas. El as pesaba 2 onzas de cobre, y el denario, como valía 10 haces, pesaba 20. Acuñó la República haces de 1 onza de cobre, 16, ganó, pues, la mitad con relación a sus acreedores, pues pagó con 10 onzas el valor de un denario. Esta operación perturbó profundamente el Estado y era menester aminorar la perturbación, en lo posible, encerraba una injusticia y debía procurarse atenuarla cuanto se pudiera. Su objeto era liberar a la República para con sus ciudadanos, sin liberar a estos entre sí. Hízose necesaria una segunda operación, la que consistió en disponer que el denario, en lugar de seguir valiendo 10 haces como hasta entonces, valiera 16. Resultó de la doble operación, que mientras los acreedores de la República perdían la mitad, 17, de los particulares no perdían más que un quinto. 18. Este mismo fue el aumento que tuvieron las mercaderías y el que tuvo el valor real de la moneda. Las demás consecuencias es fácil presumirlas. 15. Plinio, Historia Natural, libro 33, art. 3. 16. Idem. 17. Recibían 10 onzas de cobre por 20. 18. Recibían 16 onzas de cobre por 20. Los romanos, pues, se condujeron con más acierto que nosotros, que hemos englobado en nuestras operaciones la fortuna pública y la de los particulares. Y esto es todo. Vamos a ver que ellos las hicieron en circunstancias más favorables.
Capítulo 12. Circunstancias en que los romanos hicieron sus operaciones sobre la moneda. Antiguamente, en Italia, el oro y la plata escaseaban mucho. Es un país donde no se han conocido minas de estos metales, o ha habido muy pocas. Los galos, cuando se apoderaron de Roma, solo encontraron allí 1000 libras de oro, 19, aunque los romanos habían saqueado muchas ciudades llevándose todas sus riquezas a la capital. Durante mucho tiempo se sirvieron solamente de la moneda de cobre, pues hasta la paz de Pirro no tuvieron plata suficiente para acuñarla. 20. Entonces fue cuando hicieron monedas de este metal, los denarios, que valían 10 haces, 21, o 10 de cobre. La proporción, por tanto, de la plata con el cobre, en aquella época, era de 1 a 960. Porque siendo el denario romano de 10 haces o 10 libras de cobre, valía 120 onzas de cobre. Y como era a la vez un octavo de onza de plata, resulta la expresada proporción. 22. Roma, al hacerse dueña de la parte de Italia más próxima a Grecia y a Sicilia, se encontró por a poco entre dos pueblos ricos, los griegos y los cartagineses. Dispuso de más plata, y no pudiendo sostenerse ya la proporción de 1 a 960 entre la plata y el cobre, realizó diversas operaciones con las monedas que no conocemos. Se sabe únicamente que, al comenzar la Segunda Guerra Púnica, el denario romano no valía más que 20 onzas de cobre, 23, y que por consiguiente, la proporción de la plata con el cobre es de 1 a 160. La reducción fue considerable, puesto que la República ganó 5/6 partes sobre toda la moneda de cobre. Pero no se hizo sino lo que exigía la naturaleza de las cosas, es decir, restablecer la proporción entre los metales utilizados como moneda. La paz que puso término a la Primera Guerra Púnica hizo a los romanos dueños de Sicilia. No tardaron en ir a Cerdeña y empezaron a conocer a España. La masa de plata aumentó en Roma, y se hizo entonces la operación que redujo el denario. 19. Plinio, libro 33, art. 5. 20. Freinsshemo, libro quinto, de la segunda década. 21. Idem, acuñaron también, escribe este mismo autor, medios denarios con el nombre de quinarios, y cuartos de denario a los que daban el nombre de sestercios. 22. Un octavo de onza de plata, según Budé, un séptimo, al decir de otros autores. 23. Plinio, Historia Natural, libro 33, art. 3. De plata de 20 onzas a 16, 24, con lo cual volvió a establecerse la proporción de la plata con el cobre, que de 1 a 160 pasó a ser de 1 a 128. Estudíese a los romanos, y se verá que en nada fueron tan superiores como en la oportunidad, esto es, en la elección de las circunstancias en que hicieron lo mismo lo bueno que lo malo. Capítulo 13. Operaciones sobre las monedas en tiempo de los emperadores. En las operaciones de que fueron objeto las monedas en tiempo de la República, se procedió por disminución de peso, el Estado notificaba al pueblo sus necesidades y no abusaba de su confianza. En tiempo de los emperadores se le engañaba conservando el peso y alterando la liga. Aquellos príncipes, arruinados por sus mismas liberalidades, tuvieron que adulterar monedas, medio indirecto de atenuar el mal sin parecer tocarlo. Se retiraba una parte del don y se ocultaba la mano. Sin hablar de reducción en las donaciones o las pagas, el hecho era que se las reducía. Aún se ven en los museos, 25, medallas que no tienen más que una lámina de plata recubriendo el cobre. Se habla de estas monedas en un pasaje del libro 77 de Dion. 26. Didio Juliano empezó a bajar la ley de la moneda. La de Caracalla, 27, tenía más de la mitad de aleación. La de Alejandro Severo 2/3 partes. 28. En los días de Galiano ya no había más que cobre plateado. 29. Se comprende bien que estas falsificaciones son imposibles en la actualidad. El príncipe se engañaría a sí mismo sin engañar a nadie. El cambio ha enseñado a los banqueros a conocer y comparar todas las monedas del mundo y a darle a cada una su valor exacto. La ley de las monedas no es ya un secreto. Si un príncipe comienza a emitir vellón, todos los demás siguen su ejemplo. Si baja la ley de la plata sin bajar la del oro, este desaparecería quedándose el reducido a su plata enferma.
El cambio, como dije en el libro anterior, cap. 16, ha impedido estos abusos de autoridad o, a lo menos, las malas consecuencias de semejantes abusos. 24. Idem. 25. Véase la ciencia de las medallas, del P. JOVERT, página 59 edición de París, 1739. 26. Extracto de las virtudes y los vicios. 27. Véase SAVOT, parte 2, cap. 12. Y el Journal des Savants del 28 de julio de 1861, sobre el descubrimiento de 50.000 medallas. 28. Idem. 29. Idem. Capítulo 14. El cambio es una traba para los estados DESPOTICOS. Moscovia querría librarse del despotismo y puede. El establecimiento del comercio exige el del cambio y las operaciones del cambio tropiezan con toda la legislación de aquel país. En 1745, la zarina, 30, dio una ordenanza expulsando a los judíos por haber enviado a países extranjeros los caudales de los moscovitas relegados en Siberia y los de los extranjeros, que servían en la milicia. Los súbditos del imperio son esclavos, y por lo mismo no les permiten las leyes ni salir del país ni hacer salir sus bienes sin licencia del monarca. Por eso el cambio, que facilita la traslación del dinero de un país a otro, se halla en oposición con las leyes moscovitas. El comercio también las contradice. El pueblo se compone de siervos del terruño y de otros que se llaman eclesiásticos o caballeros por ser los señores inmediatos de aquellos siervos, pero todos son esclavos. No existe, por lo tanto, lo que llamamos el tercer estado, que debe componerse de artesanos y de comerciantes. Capítulo 15. Usos de algunos países de Italia. En algunas comarcas italianas han dictado leyes que impiden a los súbditos vender sus propiedades, para que no puedan llevarse al extranjero sus fortunas.